¿Qué tal, chicos? Este es mi primer video en YouTube. Hoy te voy a dar 3 consejos sobre cómo enfrentarte a tu ansiedad. Primero que nada te voy a poner un poco en contexto. Yo te voy a hablar de mi tipología de ansiedad, una de mis tipologías. Así tú puedes crear un paralelismo y ver todas las analogías entre lo que me pasaba a mí y lo que te pasa a ti. Hubo un periodo hace 2 años que yo no lograba dormir nada. Por meses, por como 5 o 6 meses no logré dormir casi nada. 1 hora al día, a veces ni siquiera dormía por 2 o 3 días. Aparte que era terrible, pero también me generaba mucha ansiedad el no poder dormir. Y esa misma ansiedad de no poder dormir no me dejaba dormir. Aquí te llega el primer consejo. Infórmate sobre ese tema. Lo que sea, videos, libros, podcasts, películas, hablar con gente que quizás conoce un poco más el argumento, hablar con mucha gente. Obviamente no puedes combatir un enemigo que no conoces. Y sobre todo si tú te quedas ahí estancado en el negarte la posibilidad de combatir eso, tu cuerpo mismo se va a acostumbrar a evitar ese problema. Incluso va a generar placer en el evitarlo. Cada vez que se presente esa situación, tu cerebro le va a gustar decir no lo enfrento. Porque estoy mucho más tranquilo y mucho mejor, me genera mucho más placer y gusto no enfrentarme a eso. Nada, yo empecé a informarme, ¿por qué? En realidad fue todo casual, yo no sabía esto, obviamente, no sabía nada. Estaba leyendo un libro que se llama Inteligencia Emotiva de Daniel Goleman, que seguramente lo conoces, y ahí hay un pequeño parágrafo, un par de frases en las que se hablaba de la insomnia y de cuánta gente logra superar la insomnia psicofísica. Que es una insomnia que existe no por alguna patología, por alguna condición que te lleve a eso, sino que está toda acá adentro. Esto era un factor de ansiedad. Mi médico me explicó que probablemente era eso, me hice los exámenes y todo, y era eso. Así que bueno, por un tiempo yo tomé unas gotitas para poder dormir, pero él me dijo, tú tienes que resolverla a nivel mental. Si no logras, vamos a empezar a ir a un psiquiatra. Entonces ahí llegó la chispa y me compré un par de libros, uno de los cuales, que fue el más útil, es ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, donde explicaba todo el tema, cualquier cosa. Cómo nos quedamos dormidos, qué pasa en el cerebro, cómo funcionan las fases del sueño, qué pasa durante los sueños mientras soñamos, qué pasa justo en el momento cuando uno se acaba de quedar dormido. Bueno, muchas cosas muy interesantes. En este libro, claro, empecé a entender todo el argumento, todo. Cuáles eran las condiciones óptimas para que yo pudiera quedarme dormido y bla, 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 bla. Así que infórmate mucho. El segundo consejo es hablar de tu miedo a alguien, cualquier persona, un perro, escribirlo, un amigo, una amiga, a tus papás. Obviamente hay personas que van a recibir mejor ese argumento respecto a otras, así que piénsate lo mínimo con quién vas a pensarlo, pero si es un psicólogo quizás mejor, obviamente. Pero si no, hablarlo con un amigo también sirve muchísimo. Yo personalmente cada vez que tengo un problema, algo que me genera mucha ansiedad, necesito hablarlo con alguien. Y muchas veces me ha pasado que lo hablo con una persona en la calle y ya me siento mejor. No porque me dio la solución, sino que porque yo le di forma a mis pensamientos y me di cuenta que muchos de esos miedos que estaban conectados con mi miedo principal no tenían sentido de existir. ¿Y por qué me di cuenta? Porque lo dije en voz alta. Cuando las ideas se quedan aquí, para mí, se inflan hasta que llega un momento en el que estás por explotar, pero si hablas con alguien, se desinflan. Y claro, ya no tienen tanta importancia. También, otro motivo por el que tienes que hablarlo con la gente es porque quizás el que tienes adelante tiene el mismo miedo. O quizás tiene otro muy parecido. Y se genera empatía, se genera una conexión. Hablarlo seguramente es algo muy positivo. Obviamente si lo vas a hablar con alguien y ese te responde mal o no quiere escucharte, lo dejas, pasas a otro. Listo. El tercer punto es sobre asociar a ese miedo cosas positivas en vez de cosas negativas que tú ya estás asociando. Por ejemplo, yo cuando me iba a dormir no lograba quedarme dormido porque tenía mucho miedo de que no me iba a quedar dormido. Yo estaba toda la noche pensando no voy a poder dormir, mañana voy a estar cansado, no voy a tener ganas de ver personas, de hablar con nadie, de salir, voy a tener un hambre terrible, no voy a tener energía para entrenar. También informándome mucho, llegué a parar a la terapia que se usa en estas situaciones y en muchas otras en realidad, sobre todo en, por ejemplo, estrés postraumático o en traumas en general, que es la CBT. En mi caso CBTI de insomnia, que sería la terapia cognitivo
cognitivo comportamental, que por lo que yo entendí, porque yo no sé, no soy un doctor, pero por lo que yo entendí y que me parece que sea correcto, tú tienes que asociar una idea positiva a eso que te genera ansiedad, de cualquier modo. Lo que yo hice fue empezar a darle menos importancia al no dormir. Y claro, tú dices, fácil Nico, puta que eres weón. No fue fácil obviamente, pero lo que yo empecé a hacer es, ya a ver, estoy viendo que yo cuando le doy esa importancia no termino no durmiendo nada. Apenas yo no pienso en eso y no he dormido por 3 días, me quedo dormido. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por lo que yo entendí, la amígdala es la que se preocupa de la respuesta a los peligros. Tu cerebro cree que tu ansiedad es un peligro, entonces va a actuar de manera instintiva para poder combatir ese peligro. En mi caso, yo tenía mucho miedo a no dormir y para el cerebro era un peligro. O sea, teníamos que resolver esta cosa y quedarnos dormidos. Hay que quedarse dormido, pero así con toda esa energía diciendo me tengo que quedar dormido, y obviamente no te quedas dormido. Entonces la amígdala, si tú logras de alguna manera entrenarla para que no empiece toda esa actividad, es ahí que logras un poco superar. Obviamente no se supera 100%, se logra convivir con eso. Entonces yo ya hoy en día logro convivir con eso porque seguramente yo entrené mi amígdala a que no tenga esa respuesta tan activa y tan... Así que, por lo que yo entendí, es esa la terapia. Bueno, estos son los 3 consejos. Ojalá te haya servido de algo. Si te sientes identificado, suscríbete y déjame un me gusta. También hazme saber en los comentarios qué es lo que no te gustó del video, lo que te gustó. Y nos vemos en el próximo.